Gracias, mi hermano. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Un saludo para todos. ¿Sí me escuchan bien? Perfecto. Gracias, mi hermano. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes y saber que Dios nos da la oportunidad de podernos reunir nuevamente. Pero hoy y estos días tienen algo muy especial y son días de oración. Son días de conectarnos y de acercarnos hacia nuestro Dios. Así que es una bendición para cada uno de nosotros tener la oportunidad de orar, aunque el mundo cada día es peor y el enemigo hace lo que sea posible para separarnos de Dios y evitar que nos comuniquemos con Él, porque el enemigo sabe que cuando hablamos, nos acercamos y nos comunicamos y dependemos de Dios, somos más fuertes en Cristo Jesús. Hay unas cosas que cada uno de nosotros no debemos perder, no debemos dejar a un lado. Y son tres cositas del tema de hoy. La primera, el mensaje de los tres ángeles, como dijo nuestro hermano. La segunda, el sábado. Y la tercera, aquello que nos fortalece cada día y nos prepara para enfrentar al enemigo, la oración. El mensaje de los tres ángeles nos da a nosotros nuestra identidad. Nos dice a nosotros lo que debemos hacer. Nos ayuda a nosotros a entender y comprender lo maravilloso que es nuestro Dios. Pero también nos recuerda a cada uno cuál es nuestra labor. ¿Por qué estamos acá? Y déjenme decirle, mis hermanos, que el mensaje de los tres ángeles es un claro llamado a nosotros a adorar a nuestro Creador. Es un claro llamado a cada uno de nosotros a reconocer a Dios como nuestro Creador, pero también a recordarnos a cada uno de nosotros que tú y yo no fuimos creados o no fuimos producto de una evolución, que tú y yo no somos un experimento, que tú y yo no estamos aquí al azar, sino que tú y yo estamos aquí por la voluntad de nuestro Dios. Apocalipsis 4:11, y yo quiero invitarles para que ustedes lo busquen, el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11, nos dice lo siguiente: digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Pero Apocalipsis 14 muy claramente nos dicen en el versículo 7: teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio que ha llegado. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales de agua. Saben, mis queridos, cada uno de nosotros tenemos un propósito y fuimos creados por un propósito para nuestro Señor. Tú y yo no estamos en este mundo porque sí. Estamos creados porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros acá. Dios nos invita a nosotros a hacer su labor. Dios nos invita a cada uno de nosotros a orar los unos por los otros. Y más aún en el versículo 6 del capítulo 14 de Apocalipsis dice: luego vi otro ángel, el cual volaba en medio del cielo, tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, es decir, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Y uno de los mensajes que tú y yo debemos predicar es otra identidad que tenemos, y es el día del Señor. El libro de Isaías, del profeta Isaías, en el capítulo 58, versículos 13 y 14, dice: si en el día de reposo, que es mi día santo, te refrenas de hacer tu voluntad y lo llamas día santo y glorioso del Señor, y si lo honras, no siguiendo tu propio camino, ni buscando tu voluntad, ni hablando por hablar, miren eso tan hermoso, entonces hallarás tu deleite en mí. Yo, el Señor, te llevaré a las alturas de la tierra
y allí te daré a comer de la herencia de tu padre Jacob. La boca del Señor, que dice Isaías, lo ha dicho. Saben, mis queridos, tú y yo tenemos un gran privilegio. Un privilegio grande, mi querido. Dios nos ha dado su identidad. Tal vez tú dirás, es que yo soy mexicano, yo soy colombiano, bueno, yo tengo dos nacionalidades, la colombo-venezolana. Claro que ya soy más colombiano que quién sabe. Ya estoy aquí. Su micrófono, hermano. Tenemos grandes cosas para dar. Grandes cosas para compartir. Tenemos un trabajo grande para hacer. Y una de ellas que debemos hacer todos los días de nuestras vidas es micrófono. O afrontamos o dedicamos para orar como debe ser. Elena G. de White nos da un consejo grande, mi querido hermano, y quiero invitarlo para que tú lo anotes en el libro La oración, en el capítulo 28, o en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, en la página 275. Elena G. de White nos dice que nosotros necesitamos orar especialmente, es decir, aquellos que viven en los últimos días necesitamos orar fervientemente. Y ella dice, si el Salvador de los hombres, a pesar de su fortaleza divina, necesitaba orar, ¿cuánto más debieran los débiles y pecaminosos mortales sentir, dice ella, la necesidad de orar con fervor y constancia? Cuando Cristo se veía más fieramente asediado por la tentación, no comía, se entregaba a Dios y gracias a su ferviente oración y perfecta sumisión a la voluntad de su Padre, salía vencedor. Si el Señor teniendo una naturaleza divina, si el Señor teniendo una naturaleza humana, buscaba a su Padre. Sigue Elena G. de White diciendo, sobre todos los demás cristianos profesos, debieran los que profesan la verdad para estos últimos días imitar a su gran ejemplo en lo que a oración se refiere. Saben, mis queridos, a veces oramos y creemos que el Señor no nos responde, ¿verdad? Y nos preocupamos. Señor, es que tú no me escuchas. ¿Qué pasó, Señor? Y déjame decirle que hay tres cosas. Dios responde sí, Dios responde no, o Dios responde y dice, espera un momento, tranquilo. Y en eso cuando Él dice, espere un momento, es cuando más debemos acercarnos a Dios. Salmos 18:6 dice, en mi angustia invoqué al Señor, clamé a Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Ay, qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Cuando nosotros oramos con ferviente amor, con un corazón contrito y humillado, el Señor está ahí. Hebreos 4:16 dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Dios nos dice a nosotros, vengan a mí. Si hay algún problema, si hay alguna dificultad, el Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y ese descanso que el Señor nos dice a nosotros no es de echarnos a dormir, no es de sentarnos a ver Netflix o una serie, ni nada de eso. El descanso que Dios nos quiere dar es que confiemos en Él y entreguemos todo y dejemos que Dios haga todo bajo su divina y santa voluntad.
antes de yo conectarme a la reunión, recibí una llamada y eran dos chicas mormones. Y bueno, yo soy uno que me gusta coleccionar y empezar a investigar y mirar cosas. Entonces, yo recuerdo que hace meses hice, bueno, vamos a pedir este libro. Como era gratis, entonces pidámoslo y vamos a conocer un poquito más de ellos. ¿Qué tienen ellos? Pero algo que me dijeron ellas, lógicamente me presenté como el ministro. Y al final me dicen ellas, ¿usted le gustaría orar por nosotros? Yo le dije, claro que sí, claro que sí. Saben, mis hermanos, cuando Dios nos da la oportunidad de orar por alguien, no debemos hacernos lo de la vista ciega y el oído sordo. Porque no sabemos en qué momento puede obrar el Espíritu Santo en esas personas. Pero más aún, necesitamos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Y hoy, mi querido hermano, debemos recordar lo que Primera de Juan 5:14 dice. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. La oración tiene poder. Y qué hermoso escuchar los resultados de las oraciones que escuchamos hoy. Qué hermoso es saber que nos unimos para orar. Y qué hermoso también es saber que el Señor está ahí para escucharnos. Isaías 56:6-7 dice, bendeciré a todos aquellos que se comprometan en orar. Dice, a los hijos de los extranjeros que me sigan y me sirvan y que amen mi nombre y sean mis siervos, y a todos los que observen el día de reposo y no lo profanen ni se aferren a mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte para que se alegren en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán bien recibidos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. El Señor nos ha dicho a nosotros que estará atento a nuestras oraciones. Recuerdan ustedes a Caín y Abel, ¿verdad? Cuando Abel hizo su sacrificio, ese aroma, ese humo, ese sacrificio subió como un olor, un incienso grato hacia el altar de nuestro Dios. Y Dios aceptó el sacrificio de Abel. ¿Cuánto sacrificio hemos hecho nosotros para ser aceptados ante el Señor? Nosotros debemos orar en tiempos de paz, para que en los tiempos difíciles seamos fortalecidos. Elena G. de White dice, los siervos de Cristo no habían de preparar discurso alguno para pronunciarlo cuando fuesen llevados al juicio. Debían hacer su preparación día tras día al atesorar las preciosas verdades de la palabra de Dios y al fortalecer su fe por la oración. Cuando fuesen llevados a juicio, el Espíritu Santo les haría recordar las verdades que necesitasen. La oración, mis queridos hermanos, nos ha de salvar hasta el fin. La oración, mis hermanos, nos hará fuertes ante las adversidades. La oración, mis hermanos, y la oración al Espíritu Santo transformarán nuestras vidas para la honra y la gloria de Dios. Fuimos creados con un propósito. Fuimos creados para alabar y adorar al nombre de Dios. Fuimos creados para reconocer que sin Cristo no somos nada. Fuimos creados y sabemos que por Cristo Jesús obtenemos la salvación. El apóstol Pablo dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo.
Ya no vivo yo, sino que Cristo vive ¿qué? En mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todos y cada uno de nosotros necesitamos cambiar. A veces me pregunto, mis hermanos, ¿será que mi nombre ya pasó en la lista que está en el cielo? Y déjeme decirle que me da miedo, ¿saben? Y por eso, como dijimos al inicio en la lectura de Elena G. de White, nosotros debemos orar para que Dios alargue unos años más, que nos dé unos años más de gracia antes que venga el fin de este mundo. Dice ella, debe haber más espiritualidad, una consagración más profunda a Dios y un celo en su obra que nunca se ha alcanzado todavía. Debe dedicarse mucho tiempo a la oración. ¿Cuánto dice ella? Mucho tiempo. Mucho tiempo, hermano. Preguntémonos nosotros mismos, ¿estamos dedicando tiempo a la oración? ¿Qué nos está quitando el tiempo de la oración? Y sí, dice ella, debe dedicarse mucho tiempo a la oración para que las vestiduras de nuestro carácter sean lavadas y emblanquecidas en la sangre del Cordero. Amén. Necesitamos ser emblanquecidos. Necesitamos que nuestras ropas sean transformadas. Necesitamos que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo sea renovado. Yo no sé cuál sea su dificultad, hermano. No sé cuál sea su adversidad. Pero si usted está aquí en esta noche, conectado en cada uno de estos días, en esta semana de oración, es porque usted y yo necesitamos de nuestro Padre Celestial. Es porque nosotros necesitamos ser transformados. Es porque usted y yo necesitamos prevalecer con la ayuda de Dios. Es porque usted y yo sabemos que la oración es nuestra única protección en el fin. Leer la Biblia nos ayuda a nosotros a conocer a nuestro amante Cristo Jesús. Leer su palabra nos ayuda a entender y comprender lo que el Señor quiere de nosotros. Pero orar es la oportunidad que Dios nos da para acercarnos a Él. Vi que algunos con fe robusta y gritos acongojados clamaban ante Dios. Estaban pálidos y sus rostros demostraban la profunda ansiedad resultante de su lucha interna. Gruesas gotas de sudor bañaban su frente, pero con todo su aspecto manifestaba firmeza y gravedad. De cuando en cuando brillaba en su semblante la señal de la aprobación de Dios y después volvían a quedar en severa, grave y anhelante actitud. La oración es nuestra única protección, es la protección del cristiano en el fin. Querido hermano, las mismas Sagradas Escrituras nos dice a nosotros que debemos orar sin cesar. Primera Tesalonicenses 5:16 al 18 dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. En cualquier situación, sea de tristeza, sea de alegría, sea de preocupación, lo que sea, de enfermedad, de sanidad, oremos a nuestro Dios. Y sin duda alguna, Él siempre nos escuchará. Y voy a leer este último texto bíblico
que lo encontramos en Filipenses 4, 6 al 7. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cambiemos el versículo de la siguiente manera y apliquémoslo a nosotros. Y léalo para usted. No me inquietaré por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presentaré mis peticiones a Dios y le daré gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Qué hermoso, ¿verdad? El Señor nos recuerda que cada día debemos orar y que cada día y en todo momento Él estará ahí para escucharnos a nosotros. Fuimos creados con un propósito. Tenemos una identidad. Tenemos el mensaje de los 3 ángeles. Tenemos una identidad del sábado, porque el sábado Dios lo creó, lo bendijo y ¿qué más? Y lo santificó. Y cuando tú y yo guardamos el sábado, cuando tú y yo nos acercamos a Dios en el día sábado, cuando vamos a adorar a Dios en el día sábado, las bendiciones de Dios son derramadas en ti y en mí hasta que sobren y abunden en nuestras vidas. Pero la oración no debe faltar en nosotros. Yo te invito que si hay alguna necesidad, que si hay algún agradecimiento, que si necesitas algo del Señor, que si está pasando por una adversidad, algún problema familiar, que si estás en discusión con tu pareja, que si tus hijos no están tomando las mejores decisiones de su vida, que si nuestro corazón está frío en acercarnos a Dios, que si algo está pasando en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en toda nuestra comunidad, solamente acerquémonos a Dios confiados en que Él está ahí para escucharnos y hacer su voluntad en cada uno de nosotros. Yo quiero que tú y yo cerremos los ojos en este momento y que hoy, Padre Celestial, podamos orar a nuestro Dios. Querido Dios, en este momento tú nos has enseñado que fuimos creados con un propósito, pero que también, Señor, nos has dado una identidad. Nos has dado un nombre. Nos has dicho, Señor, que debemos perseverar hasta el fin, pero que para ser victoriosos en tu Hijo Cristo Jesús, debemos orar, debemos testificar, debemos ser fuertes en ti. Por eso, Dios, hoy quiero pedirte que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Que si hemos fallado, que si te hemos ofendido, si nos hemos desviado, Dios, por favor, Padre, perdónanos. Perdónanos, Padre, porque queremos ser leales y fieles a ti. Queremos adorar tu nombre, queremos exaltarte y queremos experimentar el gozo de tu bendición. Por favor, Señor, haz que tu Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros y nos dé sanidad espiritual, pero que también, Señor, nos dé sanidad corporal, que nos dé, Señor, que calme nuestras preocupaciones, que seamos transformados para tu honra y tu gloria. Que podamos decir como Pablo, mas no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Acompáñanos, Señor, en esta noche. Danos tu bendición, porque te lo pedimos, Señor, en el sagrado nombre del Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, en el nombre del Espíritu Santo. Y todo, Señor, lo pedimos en tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Una muy feliz noche y que Dios derrame bendiciones hasta que sobreabunden en cada uno de ustedes. Un abrazo para todos.